¿Qué pasaría si un día despertaras en una ciudad vacía, sin una sola persona a tu alrededor? ¿Y si poco a poco comenzaras a dudar de todo lo que ves, de tus recuerdos, de tus emociones, e incluso de ti mismo? Esta es la historia de un hombre atrapado entre el amor, la tragedia, la culpa y una inquietante realidad alterna creada por su propia mente. Una historia donde el sueño y la conciencia se entrelazan hasta borrar los límites entre lo real y lo imaginario. Así que hoy veremos la película llamada Vanilla Sky. Un hombre llamado Nick se despierta y comienza un nuevo día. Se viste, se cepilla los dientes y conduce su auto deportivo por la calle. En ese momento nota algo extraño. La calle está completamente vacía, pero Nick no le da mucha importancia. Piensa que la zona está bajo control policial. Sin embargo, cuando llega al bullicioso centro de la ciudad, este también está desierto. Nick mira la hora y se da cuenta de que ya son las 9:05 de la mañana. Toda la calle debería estar llena de gente. Sin embargo, no hay una sola persona a la vista. Aterrorizado, Nick detiene rápidamente el coche. Cree que algo terrible ha sucedido. No obstante, no hay señales de destrucción en ningún lado. Ningún daño en los edificios de la ciudad. Pero extrañamente, la vasta ciudad parece haber quedado solo para Nick. ¿Qué podría significar esto? Conmocionado y confundido, Nick se horroriza ante la escena. Corre desesperadamente buscando señales de otras personas, pero sin éxito hasta que despierta en su cama. Abre los ojos, con el familiar sonido del despertador. Nick se da cuenta de que acaba de tener una terrible pesadilla. Y como niño rico, la vida de Nick cambió cuando sus padres sufrieron un accidente automovilístico. Nick heredó una fortuna considerable. Con su atractivo físico y riqueza, Nick llevó una vida llena de novias pasajeras, hasta que conoció a Julia, la mujer que se enamoró de él a primera vista. Julia cambiaría por completo el destino de Nick. Sin embargo, Nick, con su mentalidad de playboy, rápidamente dejó ir a Julia. Incluso en su fiesta de cumpleaños, Nick no la invitó, pero Julia apareció sin ser llamada. Lo que molestó a Nick, odiaba esa sensación de ser perseguido. En la fiesta, su mejor amigo AJ le dio sus felicitaciones. AJ le presentó con entusiasmo a su nueva amiga, Laura. Al ver a la joven y hermosa Laura, Nick se sintió atraído de inmediato. No obstante, a diferencia de las otras chicas, la presencia de Laura provocó en Nick algo más profundo. Mientras AJ bebía, Nick llevó a Laura a una habitación y conversaron alegremente. El ingenio, el humor y el buen aspecto de Nick también hicieron que Laura se sintiera atraída por él. AJ notó rápidamente su cercanía. Derramó intencionalmente su bebida en el suelo. Ambos comprendieron que AJ no estaba contento. Laura, algo incómoda, se excusó diciendo que iba por más bebidas. AJ, decepcionado por la actitud de galán de Nick, lo menospreciaba. Dijo que Laura era la chica de sus sueños, pero sabía que si Nick la perseguía, él nunca tendría una oportunidad. Como novelista, el apoyo económico de AJ provenía nada menos que de Nick. Solo Nick valoraba su talento. En cuanto al amor y la carrera, evidentemente solo podía hacerse a un lado y dejarlos estar juntos. Pero sus gestos íntimos pronto llamaron la atención de Julia. Julia los miró con celos, pero a Nick no le importó en absoluto. Esa noche Nick llevó personalmente a Laura a su casa. Pasaron la noche hablando de corazón a corazón. Nick incluso hizo un boceto para Laura, y Laura se olvidó completamente de AJ. Aunque no hicieron nada inapropiado esa noche, Nick supo que realmente se había enamorado de Laura. Al irse, Nick no sabía que Julia lo había estado siguiendo en secreto. Julia aún no estaba dispuesta a rendirse. Intentó recuperar a Nick. Julia lo provocó deliberadamente, subiéndose a su coche, pero Nick permaneció frío ante su confesión. Le dijo que ya se había enamorado de Laura. Con su mentalidad romántica, las emociones de Julia estallaron. Perdió por completo el control. Pisó el acelerador, ignorando el peligro. Cuando Nick se dio cuenta de la situación, ya era demasiado tarde para detener a Julia. El coche chocó contra la valla del puente y la atravesó. Con la parte delantera golpeando el suelo, se produjo una fuerte colisión. En un abrir y cerrar de ojos, Nick se encontró con Laura en un parque. Le contó a Laura sobre el accidente con Julia. Nick pensaba que solo había tenido una terrible pesadilla, pero no sabía que al despertar,
se daría cuenta de que fue un hermoso sueño. Nick había quedado desfigurado en el accidente y Julia había muerto en el choque. Aunque en ese momento Nick tenía una gran fortuna. La tecnología médica no podía restaurar su rostro original. Su aspecto fue reconstruido al máximo posible. Los doctores hicieron su mayor esfuerzo. Claramente, Nick aún no podía aceptar esa versión tan fea de sí mismo. Aunque los médicos simpatizaban con Nick, no tenían otras soluciones. Para consolarlo, le dieron una máscara para ocultarse, pero esa cosa autoengañosa no era lo que Nick quería. Nick estaba completamente confundido en ese momento. ¿Qué demonios estaba pasando? Incluso su amigo AJ se acercó a él pensando que no debería haber atacado a Laura de esa manera. Pero Nick le dijo a AJ que había golpeado a Julia, no a Laura. Sin embargo, AJ no quiso escuchar las excusas de Nick, porque todos creían que la difunta Julia era Laura. ¿Podía ser realmente que algo andaba mal con su mente? Confundido, Nick fue a un bar para ahogar sus penas. Sin embargo, un hombre misterioso se le acercó. Le dijo que podía resolver el misterio dentro de su mente. Nick, sintiéndose perturbado y deprimido, no quería escucharlo. Pero el misterioso hombre reveló audazmente el nombre y la identidad de Nick. Luego le dijo algo verdaderamente absurdo, que todos en el bar eran personas de su subconsciente. Su único propósito era servir a Nick. Lo que Nick deseara, podía controlarlo. Al principio, Nick no le creyó, hasta que el hombre habló y silenció a todos. En ese momento, todos dejaron de hablar al instante. Este silencio repentino aterrorizó a Nick profundamente. Estaba espantado. El hombre misterioso siguió hablando enigmáticamente, diciendo que había firmado un contrato con él. Confundido, Nick no entendía lo que estaba ocurriendo. No podía saber si estaba en un mundo de sueños, o en el mundo real, o si simplemente su mente se había roto. Para probar que no estaba loco, Nick fue a la casa de Laura a investigar. Pero descubrió que todos los retratos de Laura se habían convertido en imágenes de la fallecida Julia. Incluso el boceto que él mismo había hecho mostraba a Julia en lugar de Laura. ¿Podía ser que Laura fuera solo una invención de su imaginación? Mientras Nick intentaba aceptar este hecho, Laura regresó inesperadamente a su lado. Su reencuentro tan esperado los llevó a un estrecho abrazo. Pero pronto, Nick se dio cuenta de que Laura se había transformado nuevamente en Julia. Su mente caótica lo llevó a la locura total y al colapso. Sin querer ver más a Julia, Nick la asfixió con una almohada y la mató. Rápidamente eligió huir. Pero mientras bajaba las escaleras, Nick se dio cuenta de que nuevamente tenía su aspecto desfigurado. Pronto, la policía lo atrapó y lo envió a custodia. Lo acusarían de asesinato. La policía no creyó la historia de Nick, pero el doctor que la escuchaba también la consideró increíble. La verdad de todo el asunto parecía estar estrechamente relacionada con aquel misterioso hombre. Sin embargo, Nick no recordaba a esa persona, pero el psicólogo le hizo otra pregunta. Durante su tiempo en custodia, Nick solía murmurar el nombre Ai mientras dormía. Pero Nick no tenía ningún recuerdo de ese nombre. En cuanto a estos misterios, el psicólogo creyó que Nick sufría de un trastorno nervioso temporal, lo que causaba confusión en su memoria e incluso lo hacía olvidar ciertas cosas. Esa era la explicación más razonable. Sin embargo, el doctor no podía garantizar que la policía creyera en su conclusión, pero al irse le dijo que lo ayudaría cuando fuera a juicio. Justo cuando el doctor salía, Nick vio un rostro familiar en la televisión. Era una compañía tecnológica sobre extensión de la vida. El nombre de la empresa aparecía con las letras LE. En ese momento, Nick se dio cuenta repentinamente de que lo que decía en sueños no era un nombre, sino las siglas de la empresa de extensión de vida, y que el misterioso hombre provenía de esa empresa. Nick gritó para que el doctor regresara. Para descubrir la verdad, el psicólogo solicitó la libertad bajo fianza de Nick. Con un guardia acompañándolos, fueron a la empresa tecnológica. La supervisora de allí les presentó la visión de la compañía de extensión de vida. Ofrecen servicios a pacientes adinerados que padecen enfermedades terminales. Usan tecnología de congelación para extender sus vidas hasta que en el futuro se desarrollen avances médicos capaces de curarlos por completo. En ese momento, los pacientes serán despertados. El requisito es que los pacientes deben morir legalmente antes de entrar en congelación.
Nick también descubrió que mencionaban el concepto de mundo de sueños, un proyecto en el que estaban investigando actualmente. La idea es que los humanos enfrentan el nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Pero el mundo de sueños puede escapar completamente de estos problemas. Una vez que este proyecto tenga éxito, los pacientes congelados podrán elegir vivir en el presente del mundo de sueños. Porque en el futuro, las personas queridas por los pacientes ya habrán fallecido. En ese momento, mientras se borre el recuerdo de su muerte, los pacientes no sabrán que están en un sueño. Seguirán conviviendo con sus seres queridos. Sin embargo, el mundo de sueños podría convertirse ocasionalmente en una pesadilla debido a la interferencia del subconsciente del paciente. Al escuchar esta explicación, Nick lo comprendió todo de repente. Finalmente se dio cuenta de todo. Muy probablemente, ya había entrado en un tiempo y espacio del futuro. Nick se quitó la máscara y se alejó, eligiendo escapar. Gritó con fuerza al técnico que necesitaba despertar, que todo era solo una pesadilla. Cuando Nick tomó el ascensor hacia el vestíbulo, encontró que, tal como esperaba, todos los que antes estaban ocupados en el edificio habían desaparecido sin dejar rastro, hasta que otro ascensor se abrió lentamente, y el misterioso hombre ya lo esperaba desde hacía tiempo. El hombre misterioso le dijo a Nick que venía de la empresa LE. Se habían conocido hacía 150 años. Él era el técnico que lo había recibido en ese entonces. La razón por la que apareció en el bar fue para advertir a Nick porque había un problema con su sueño. El técnico llevó a Nick a la azotea y lo hizo tomar una decisión. Antes de eso, el técnico le reveló la verdad. Resultó que, tras desmayarse en la calle esa noche, Laura nunca volvió a buscarlo. En casa, Nick permaneció deprimido y se negó a salir, hasta que descubrió la empresa de extensión de vida, la cual le dio un rayo de esperanza. Depositó su esperanza en recuperar su apariencia en el futuro. Aquella noche tomó mucha medicina para acabar con todo. Su cuerpo fue recogido por el técnico y congelado. Cuando Nick firmó el contrato, eligió vivir en el presente del mundo de sueños. Esto significaba que desde la noche en que se despertó en la calle, la empresa ya había desarrollado exitosamente el mundo de sueños. Borraron partes de la memoria de su muerte y lo mezclaron con el día en que se despertó. A partir de entonces, sus experiencias solo existieron en su mundo soñado. Pero su subconsciente interfirió y alteró el sueño. Su mente subconsciente creía que no había recuperado su apariencia, que Julia no había muerto y que aún lo perseguía. Ese sueño caótico llevó a Nick a matar a Laura, cayendo en un dilema. El psicólogo era simplemente un personaje del subconsciente de Nick que buscaba la verdad. Pero lo que consoló a Nick fue que, tras su fallecimiento, su amigo AJ celebró un memorial por él, y Laura, durante mucho tiempo, no pudo superar su tristeza. El técnico le dijo a Nick que ahora era el momento de tomar una decisión. Si aún deseaba vivir en el presente del mundo de sueños, el equipo técnico borraría su memoria de nuevo y reiniciaría el programa. Pero tenía otra opción: ir al tiempo y espacio del futuro fuera del sueño, porque con la tecnología médica actual, su apariencia podía restaurarse por completo. En ese momento, el doctor irrumpió y le advirtió a Nick que esa persona era muy peligrosa. Debían irse de inmediato, pero el subconsciente generó la imagen de su amigo AJ. El doctor quedó atónito al verlo. Era tan real que no podía creerlo. Y lo más aterrador fue que el doctor comprendió que él también podría ser un personaje del subconsciente de Nick. Pero no podía creer que alguien con 2 hijos y una familia como él pudiera ser virtual. Hasta que el técnico hizo que el doctor dijera los nombres de sus hijos. En ese instante, la mente del doctor se quedó en blanco. No podía recordar los nombres de sus 2 hijos. En ese momento, la visión del mundo del doctor se derrumbó, pero rápidamente comprendió que esa era la verdad establecida. Nick también se dio cuenta de que, por más hermoso que fuera el mundo de los sueños, seguía siendo solo eso, un sueño. Eligió la segunda opción: ir al tiempo y espacio del futuro. Antes de eso, el subconsciente de Nick proyectó a Laura. Ya había recuperado su apariencia. Ambos se despidieron por última vez en el mundo de los sueños. El técnico le dijo a Nick que la única forma de despertar era enfrentando su miedo. Nick, quien sufría de acrofobia, se dirigió al borde del edificio más alto.
Después de una última y profunda mirada con Laura, saltó sin dudarlo. Mientras los recuerdos de su vida pasaban ante sus ojos, Nick cayó desde lo alto del edificio. Despertó al escuchar una voz familiar que lo llamaba. «Relájate, Nick, abre los ojos». En ese momento, Nick finalmente había entrado al tiempo y espacio del futuro. Espero te haya gustado el video.